Bien, abran sus Biblias, hermanos, a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a estar hablando sobre victoria contra el pecado. Ahora, está mal deletreado en mi bosquejo y no sé si lo corregimos. Did you correct it? Bien, gracias por hermano Alex, que siempre está ahí al tanto del asunto. 1 Corintios 10. Pueden permanecer sentados, hermanos, porque yo sé que el frío, ¿verdad? A lo mejor los deja entiesados o algo así. Pero sigan, hermanos, a leer la escritura, versículo 2 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, lo primero de entender es esto. Más todos somos tentados. Todos tenemos problemas con el pecado. Todos. No algunos, todos. Y quizá una de las cosas que le va a traer a un cristiano derrota de seguro es que pretenda que no es así. Que usted no erra, no peca, todos batallamos. Todos. Y eso es lo que quiere decir cuando dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué, hermanos? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En las clases para el nuevo creyente que estamos por volver a sacar, este es uno de los versículos de memoria. En cada una de las lecciones hay un versículo que está adjunto con la lección para que quede en la memoria. Y esto es porque temprano en mi vida cristiana, además, yo no tuve a alguien que me visitó, me vino a discipular, nada. Más, yo simple y sencillamente, Dios, había una hambre en mí. Yo recuerdo evangelista de la iglesia un día decirme, ¿sabes qué? Cálmala. Y yo no entendía lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Porque no había vez que la puerta de la iglesia estuviera abierta que yo no estaba allí. Y yo estaba en todo y quería estar en todo y ¿verdad? Pero una de las cosas que sí me ayudó de una manera increíble, que la bendición de esto lo sigo cobrando hasta el día de hoy, es que alguien me conectó con un sistema de memorización de la Biblia. Y memoricé un montón de textos que todavía están aquí y me son de bendición y han sido una tremenda ayuda para vivir en victoria en mi vida cristiana. Y uno de esos es este versículo aquí. Señor, gracias por tu palabra, bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, rápidamente varias cosas, ya mencionamos estas cosas, actualmente mencionamos lo primero que dijimos, todos batallamos con tentación y pecado. Es lo primero que este texto nos dice, que todos batallamos con tentación y pecado. La próxima cosa que vemos en este versículo es que su situación y mi mía no es especial y no es única. A veces sentimos que a nadie vienen los ataques como a nosotros nos vienen, que nadie tiene la presión de tentaciones como nosotros la tenemos y pensamos que nuestra situación es especial, que es única. No, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa expresión, yo no sé, hermanos, yo a veces... yo creo que mi Dios tiene un buen sentido de humor. Yo no sé por qué lo puso de esa manera, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así es que aparte de que usted sea extraterrestre, usted es humano, eso le incluye a usted. Próximo, hermanos, Dios no nos permitirá más de lo que podemos resistir. Déjeme añadir a eso, Dios sabe lo que podemos aguantar. Dios sabe. Usted y yo no sabemos a veces, pero Él sabe. Él sabe hasta dónde está nuestro límite y Él sabe lo que podemos nosotros soportar y lo que no podemos soportar.
Y Él prometió que nunca va a permitir que algo venga a nosotros que no podemos soportar. Lo próximo que dice este versículo es que Él es fiel en dar la salida. Siempre hay una salida. Ahora, pero lo primero que quiero que veamos es esto. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Está hablándonos de pecado? ¿Está hablándonos de pecado? No, está hablándonos de tentación. Y voy a hablar de eso en un momentito, pero hermanos, la razón que caemos en pecado es porque estamos tratando de combatir el pecado. Pero ahorita voy a explicar eso. Lo primero que es necesario nosotros ver es la batalla que todos nosotros tenemos entre las dos naturalezas. Pablo expresó la frustración de esta batalla, y sí es frustrante. Gloria a Dios que un día esta batalla va a terminar. Gloria a Dios que un día ya no voy a tener que batallar con esta carne. No estoy hablando, ¿verdad?, de que usted no puede perder peso o algo así. Yo sé, sí, pastor, sí, quiero comer y no engordar. No estoy hablando de eso. Pero Pablo lo expresó en Romanos capítulo 7 y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso, ¿qué? Hago. Ahora, hay algunas personas que dicen que capítulo 7 está relatando, ¿verdad? O está, está identificando a una persona incrédula. ¿De qué está hablando una persona incrédula? No, hermanos. Una persona incrédula no quiere hacer el bien. ¿Me están escuchando? Dice, yo quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21 del mismo capítulo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está ¿dónde? El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermano, nadie que no tenga el Espíritu de Dios se deleita en la ley de Dios. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Entonces es muy obvio que está hablando de alguien que ha nacido de nuevo, que se deleita en la ley de Dios. Y dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, la Biblia aquí nos está explicando de una manera muy clara que el Hijo de Dios tiene una batalla entre dos naturalezas. La naturaleza divina y la ley de Dios. Dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley, y esa es la ley del pecado. O sea que, hermanos, hacemos bien siempre recordar que aunque hemos sido nacidos del Espíritu de Dios, la carne todavía está allí. Y la carne sigue siendo tan vil, tan mala, tan perversa como el día que fuimos salvos. ¿Me están escuchando? Y eso es lo primero que tenemos que ver, que esta batalla existe en nosotros. Pero entonces Pablo nos da la respuesta cuando al final del capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, ¿por quién, hermanos? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y luego entra al capítulo 8, donde nos da la respuesta completa del cristiano teniendo victoria en contra de la tentación y contra del pecado. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿Por qué debería de interesarnos, digo, sumamente interesarnos, tener victoria contra el pecado? Pues hermanos, vimos esta mañana que lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, si a usted no le molesta estar lejos de Dios, pues entonces usted, ¿verdad? No le va a preocupar si domina el pecado en su vida, si tiene victoria, pero
Hermanos, qué importante es ver las cosas en la perspectiva correcta. Contrario a nosotros estar, ¿verdad? El pecado y es que sí, es que es tan placentero. Vimos esta mañana, ¿hay gozo en el pecado? Sí. ¿Hay deleite en el pecado? Sí. ¿Hay placer en el pecado? Sí, pero es temporal. Y de todas las consecuencias, la peor de todas las consecuencias es que el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y por eso debería de no solamente interesarnos, pero interesarnos a un grado increíble el ver cómo yo puedo tener victoria en Cristo Jesús. Entonces, vemos esta batalla que hay en nosotros. ¿Cuántos de nosotros diríamos, pastor, esa batalla está allí? Esa batalla está allí. Déjame decirle otra cosa. Si esa batalla no está allí, entonces hay una de dos cosas. O usted no es un hijo de Dios, o alguien ganó y no fue usted. Porque esta batalla no se termina hasta que Jesús venga. ¿Bien? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios que el pecado para el incrédulo es como deporte. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene esta batalla. Peca y ni le va ni le viene. Es como pasatiempo, pecar. Dígame si no es cierto. Hermanos, nuestro pasatiempo era, la mayoría de todo lo que estábamos envueltos era pecado. Era pasatiempo, era diversión, era, ¿verdad? Ni le afecta. Pero de repente usted se da cuenta cómo cosas comienzan a incomodarle. Y luego hay algo allí que eso no está bien. Es el Espíritu de Dios. Es la nueva naturaleza. Dele gracias a Dios si hay batalla. Eso quiere decir que usted está vivo. Ahora, el poder de la resurrección y la nueva naturaleza. Qué importante es nosotros comprender. Nuestra victoria se encuentra únicamente en la nueva naturaleza dada a nosotros por el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, vamos a verlo y no sé si vamos a alcanzar el día de hoy porque los quiero dejar ir temprano. Premio porque llegaron a la iglesia lloviendo, ¿ok? Hermanos, nunca había visto tantas sonrisas en toda mi vida. Ahora no los dejo ir. Sí, vamos a ver eso. Ahora, hermanos, vamos, sí es cierto. Dios nos ha dado los recursos para victoria. Y vamos a verlo un momentito. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la iglesia. Pero hermanos, nada de eso va a funcionar si no hemos nacido de nuevo. La victoria del cristiano viene únicamente por una razón. Y eso es porque a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios que habita en la vida de cada creyente que nos guía a una vida de obediencia a Dios y nos da libertad en contra del pecado. Termina el capítulo 7 de la manera que termina, pero vean el primer versículo del capítulo 8. Ahora pues, o sea, sigue el pensamiento de lo que estaba describiendo la batalla entre las dos naturalezas del capítulo 7 y luego el 8 dice, ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha. ¿Se acuerdan que había hablado de dos leyes? Dice, quiero hacer el bien, pero hay otra ley que encuentro en mí, la ley del pecado. Y aquí, mire lo que dice que Dios ha hecho a través del nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte. Porque la carne es enemistad contra Dios, por cuanto los designios de la carne, en otras versiones dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Literalmente, en Cristo y en su resurrección, a través del poder de la resurrección, nosotros podemos vivir la vida de resurrección. Una vida nueva. Una vida que nos libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu de resurrección. Versículo 11 del mismo capítulo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Cómo tenemos victoria contra este otro problema que tenemos? La carne toda está allí. Esa es nuestra batalla. ¿Cómo vamos a combatir eso? ¿Fuerza de voluntad? ¿Positivismo? Hermanos, si me esfuerzo bastante y bastante. No, hermanos, es el poder de la resurrección, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora miren lo que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Quizá usted puede comenzar a darse cuenta por qué tanto siempre hablo de tu vida espiritual y de espiritualidad y de la llenura y el control y de la persona del Espíritu Santo. Porque carne no puede cambiar a carne. Carne no puede cambiar a carne. Tu carne nunca cambia, siempre va a ser carne. Carne no puede cambiar, carne tiene que morir. Y lo que mortifica a la carne es el poder del Espíritu Santo de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede. Vive en esclavitud a todas las tendencias y a los hábitos que a usted y a mí nos incomodan. Aquellas cosas en las cuales antes nos sentíamos muy confortables y ni lo pensábamos dos veces. Gloria a Dios por el Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros. Jesús quiso explicar esto a alguien que cree que ser religioso es suficiente. Mire, usted puede ser religioso y el pecado traerlo del cuello. ¿Me están escuchando? Y el Señor estaba hablando con Nicodemo y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No estamos hablando de que usted esforzándose con sus fuerzas, con su determinación, con su voluntad, no. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, para tener victoria contra el pecado, si voy a vivir victorioso, va a ser únicamente a través del Espíritu de Dios. Si lo agarramos, ¿verdad? Si hay victoria en mi vida, va a ser únicamente a través del Espíritu de Dios. Ahora, próximo es de nosotros ver que el versículo y varios otros versículos no nos hablan de victoria
¿verdad?, en contra del pecado, sino nos hablan de victoria contra la tentación. Pero victoria contra tentación es victoria contra el pecado. Tentación es invitación y solicitud a hacer el mal. Tentación no es pecado. Tentación es la invitación a pecar. Si yo venzo la tentación, no voy a pecar. Ahora, ya estoy atrasado si en la mente yo pienso que mi batalla es contra el pecado. Mal, mi batalla es contra la tentación. ¿Sí me está entendiendo? No os ha sobrevenido ninguna tentación. Nos está hablando de la tentación. Igual Jesús en Lucas 22:40 dice la Biblia, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. El último día, creo que del viaje, vamos a estar en el jardín de Getsemaní. Una cosa increíble. Orar allí en el mismo lugar donde Jesús, ¿verdad?, donde estas cosas se llevaron a cabo. Y les dice, orad que no entréis en tentación. Cuando nos dio Jesús la oración modelo en Mateo 6, nos dijo que deberíamos de orar. Y no nos metas en pecado. ¿Sí? No nos metas en, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bienaventurado, dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta el pecado. ¿Sí? No. Bienaventurado el varón que soporta porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y esa palabra concebido es el término usado para cuando una mujer concibe y termina embarazada, ¿verdad? Si hay concepción y la mujer está embarazada, pues 9 meses después, bueno, un poco antes, yo salí un poco antes. Así, siempre ha sido adelantado. Va a salir un bebé. Entonces, es casi, a veces hay personas que se asombran o se sorprenden del pecado. Como que no saben de dónde vino y por qué. Es así como, ¿verdad? Pastor, mi esposa está esperando. Así como que no sé por qué. ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y lo que está diciendo Santiago es esto. En el proceso de caer en tentación, de seguro, no a la mejor, una vez la concupiscencia ha concebido, va a dar a luz un diablo de bebé. Se llama pecado, ¿verdad? Siendo consumada, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, me quedan 5 minutos. No erréis. Nos podemos equivocar. Y está diciéndonos, no te equivoques, no pienses que en tu caso es distinto, no pienses que no es así. Esto a través de los años lo he explicado una y otra y otra y otra y otra vez. Y lo voy a seguir explicando una y otra y otra y otra y otra vez. Esto es lo que nos ayuda a comprender el establecimiento y la razón de convicciones que nosotros tenemos. Necesito a 4 hermanos aquí enfrente, por favor, rápido. Si no pasan rápido, entonces me van a robar los 5 minutos que tengo, ¿ok? Muy bien, aquí están los 4 hermanos, ¿ok? Muy bien. Bueno, ustedes se pusieron en el orden que se pusieron. Yo no soy responsable ni tengo la culpa, ¿ok? Bien. La Biblia aquí describe un proceso. El proceso que nos lleva
a donde no queremos ir. Esta es la muerte. That's where you put yourself. You know, I didn't put you there. I didn't say, Rolo, stand right there. I didn't say that. Esta es la muerte. Este es el pecado. Y así te sonríe. El pecado así te sonríe. Así es. Esta es la tentación. Y bueno, a lo mejor escogí mal, ¿verdad? Porque esta es la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseos. Y entonces Santiago está diciendo que cada uno de nosotros somos tentados cuando por nuestra concupiscencia. Ve, usted y yo nos preocupamos de esto. No quiero pecar, no quiero pecar, no quiero caer en pecado. Cuando dicen, no, tú tienes que comenzar a velar desde este que está aquí. ¿Me están entendiendo? Porque ya cuando llegaste allá, ya llegaste. Ya cuando te encuentras con ese feo, ya no hay más. La muerte, it's just symbolic, you know. I'm not talking about you, Rolo. You know, you're awesome, you know. Okay, pero comienza con nuestra concupiscencia, comienza con nuestros deseos. ¿Me estás escuchando? Y entonces, el diablo y el mundo, ¿verdad? El diablo es llamado el tentador. Hace uso de mis caprichos, de mis concupiscencias para tentarme. Y la tentación, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Se juntan, dice, concibe pecado. Y pecado me separa de Dios. Eso es muerte. Muerte en la Biblia quiere decir separación. Por eso es que yo no quiero llegar allí. Si a mí me importa mi Dios y su presencia, yo no quiero llegar allí. Yo no quiero estar apartado de Él. Yo lo necesito a Él. Entonces algunas personas piensan que somos exagerados porque no comenzamos a tratar el problema acá cuando ya sucedió, comenzamos a tratar el problema aquí, donde comienza. ¿Es pecado ir al cine? ¿Qué dices tú? No, pero es vivir aquí. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No sé, tú dime. ¿Es pecado que un jovencito y una jovencita se agarren de la mano? Sí, están ahorita. No sé qué decir porque a lo mejor no contesto bien. No. Y la verdad es que si tú eres un jovencito y andas noviando, deberías de querer agarrarle la mano a la muchacha. Si no, algo anda raro contigo. Pero es vivir aquí. Y lo que nosotros nunca a solas por ninguna razón con el sexo opuesto. No nos tocamos. Dice, dijo el pastor que es pecado. Yo no dije eso. Yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho es que vivir allí te lleva aquí y te lleva aquí y terminas con ese feo allá. Y entonces, si aquí es donde comienza lo que me va a separar de Dios, yo quiero vivir lo más lejos de todo eso que pueda vivir. Porque a mí me importa que Dios esté conmigo. ¿Me están entendiendo? Muchos de nosotros, hermanos, estamos
caminando una línea fina a ver con cuánto nos salimos. Y nos consolamos de que estoy aquí en medio de la tentación, pero no he caído, no he caído. Espérate, ¿vas a ver lo que va a pasar? ¿Me están entendiendo? Velad y orad que no entréis en tentación. No habla de pecado. Tú y yo estamos preocupados de esto. Cuando Dios dice, preocúpate desde aquí, vela desde aquí. Cuidado con tus deseos, cuidado con tus caprichos. Porque el diablo y el mundo lo van a usar para tentarte. Y una vez han concebido, van a dar luz a aquel y luego terminamos separados de Dios. Sí me entienden, ¿verdad, hermanos? Ese es el proceso que está describiendo aquí Santiago. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Muerte, gracias. Un último versículo. Por eso es que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, Romanos 6:13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo el pecado, bajo la gracia. 1 Tesalonicenses 3:22, absteneos de toda especie de maldad. Ni te acerques. Y alguien nos llama exagerados, pero yo prefiero que me llamen exagerado a yo perder la presencia de Dios en mi vida, a yo vivir separado de Dios. Sí me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Bien, entonces terminamos allí y esto lo terminamos después de la conferencia de misiones. Son las 7, hermanos. Bueno, ya vamos a despedir. Nadie me ha agradecido. No. Abran sus Biblias ahora, libro de Romanos, otra vez. Ya, Wow, hasta aplausos, Dios mío. Wow, eso muestra dónde está nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos muy conscientes de todo lo que el pecado hizo con nosotros cuando no conocíamos al Señor? Qué bendición que Él nos salvó y nos sacó de allí, ¿verdad que sí, hermanos? No debemos de regresar allá, no podemos seguir allí. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias que en ti, Señor, podemos vivir en victoria y en libertad sobre el pecado que nos tenía esclavizados. Señor, el pecado que trae toda la miseria y todo el mal que jamás pudiéramos nosotros experimentar en nuestra vida. Ayúdanos a no olvidar estos principios y recordar que el pecado nos separa de Dios. Y te necesitamos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.